Autostop. Billy Kid, all the rest. Únete a nosotras en el Axe Boat. Una vez más, recibimos aquí en el plato de Vía V a Alejandro Gómez. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Experto en violencia de género del Sindicato Unificado de Policía. Manuel Fernández Blanco, muy buenas noches. Habitual de esta casa por muchos motivos, pero también por este. Y vamos a saludar también a Paz Filgueira. Muy buenas noches. Sí, boas noites. Hola, boas noites. Bueno, y vamos a presentar a nuestra cuarta invitada, que es Rosa Fontaíña. Ya se encuentra en la delegación de V Televisión en Vigo, es coordinadora del Centro de Atención a Mujeres Maltratadas y se encuentra en la delegación de Vigo. Buenas noches también, Rosa. Bueno, pues nos vamos a Santiago. Como decía, allí se encuentra Paz Filgueira, jueza que se dedica en estos momentos a estos asuntos, lo hace desde la ciudad de Vigo. Le pido para empezar casi una impresión personal. ¿Tiene alguna explicación para que podamos entender mejor lo que está pasando? A explicación, ustedes focalizan hacia os resultados de morte exclusivamente. Estou entendendo esta gran preocupación que en este momento por estes resultados fatídicos recentes. A explicación da violencia sobre a muller en xeral, non me quero circunscribir só os resultados de morte. Eso, a calquer caso, desde a petición de violencia, desde a orde de protección hasta o final do xuicio, se acaba en sentencia ou en su caso acaba en calquer outro tipo de resolución, é unha explicación que non ten unha vía única. Explícome. A violencia sobre a muller é algo ancestral, de acordo? É dicir, o que sucedeu durante 19 séculos ou 20 séculos non vai a cambiar en 3 ou 4 décadas. Ese sería un objetivo elevadamente ambicioso, moi difícil de conseguir neste momento histórico. Para min, os factores que poden concurrir en este momento son, por un lado, a posibilidade de ruptura sentimental que hai varias décadas non existida, todos o sabemos. Circunscribindo a este país, en este momento histórico estou falando. Descoñezo a explicación máis global ou integral que pode ter en outros países contemporáneamente. Temos a sensación, non sei se equivocada, de que as cousas están peor cada vez. É así ou é unha sensación fruto de que falamos deste asunto? Non, as cousas non están peor que fai 3 décadas. Sucede que sí é certo que as mulleres teñen máis asesoramento, se crearon xulgados específicos, unha lei de protección específica, policía, grupos de seguridade moitas veces escasos pero tamén específicos, e a posibilidade de ruptura matrimonial, de romper a relación, de coller a custodia dos nenos, de cada vez máis apoios e implicación dos poderes públicos, aínda que siguen sendo os casos. Un eco, unha repercusión mediática e incluso social moito máis elevado que hai 2 décadas. Entón, non é que as cousas cambiaran, as cousas evolucionan de outra forma e a situación planteada co estatus protegido máis hacia o varón que hacia a muller pode levar a desembocar en agresións de todo tipo, incluso nas gravísimas de resultado de morte. Non é que as cousas cambiaran, é que quizás salen a reducir o que si existía latente, pero con a veces enlaces moi fatídicos. Ten medios dabondo para facer como lle gustaría o seu traballo? En este momento, 2015, non. Non, porque no xulgado de Vigo, en un xulgado de violencia exclusivo, que só existe 2 en Galicia, o Coruña e Vigo, por motivos de volumen de población, sería inasumible que compartir outro xulgado esta labor. E 2015 menguaron o número de denuncias, e algo que non me canso de repetir, é posible que con respecto a 2 anos, fíxese así cifra que llevo a dar, é posible que 2015 respecto a 2013, só en 24 meses, ou algo menos, cerremos a anualidade con 300 denuncias menos. ¿Qué explicación? Pero a gravidade dos casos é elevadísima. Bueno, si tiene algún análisis concreto de lo que está pasando en estos últimos días, que tenemos la sensación de que se acumulan los casos.
Bueno, nosotros desde el Sindicato Unificado de Policía pensamos que esto no responde más que a una casuística, ¿no? El hecho de que haya concretamente en un fin de semana concreto una elevación de esos, o sea, que hay más casos, no responde más a que hay un sustrato de 15.000 denuncias por cada mujer que es asesinada, 150.000 denuncias anuales aproximadamente, y que hay un sustrato de violencia dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras familias y dentro de las parejas, que al final, pues, en un momento concreto por casuística puede coincidir. Claro, así como puede pasar 15 días sin que, gracias a Dios, suceda ningún hecho de estas características, pero no responde más a la casualidad, ¿no? ¿A ti en el fondo no te sorprende que esto continúa pasando? No, claro, porque seguimos haciendo lo mismo, por tanto los resultados son los mismos. ¿Y qué habría que empezar a cambiar? Lo hemos hablado ya en otras ocasiones, Alejandro, pero Hombre, nunca es... siempre me apetece seguir insistiendo en que hay que empezar a cambiar para que esto deje de suceder. Desde el punto de vista, como nosotros como policías, lo que nos gustaría es que no se tomara esto como un hecho único y exclusivamente policial, o sea, una problemática policial o judicial. No lo es una problemática social y como tal ha de ser abordada. Para empezar a intentar cambiar esta problemática, creo que desde los poderes y desde la administración debería empezar a visualizarse esta problemática no como otro delito más. La violencia que se produce entre las familias y la violencia de género es un delito que tiene unas especiales características que lo hacen muy, muy distinto a cualquier otro delito del Código Penal y como tal debe tratarse. Para ello hay que destinar los recursos de una manera adecuada, sobre todo para prevenir, porque estamos convencidos que al ser un problema de ámbito social, la prevención es fundamental. Aunque pusiéramos un policía a cada mujer, no evitaríamos que esto ocurriera. Vamos a incorporar a Rosa Fontaíña, a la que saludábamos hace unos minutos, como decía, coordinadora del Centro de Atención de Mujeres Maltratadas de Vigo. Yo no sé, Rosa, si tú tienes un punto de vista específico de lo que está aconteciendo en estos últimos tiempos o te sumas un poco al punto de vista de las personas con las que hemos conversado hasta ahora. Bueno, eu non creo precisamente co que comezabas antes que porque haxa máis movilizacións ou porque saian máis nos medios os asesinatos das mulleres, pois vai a haber máis asesinatos. En eso sí que non estou de acordo para nada e isto hai que sacalo, e tamén estou de acordo con Paz que isto está saindo, é dicir, que estaba aí e está aí na sociedade, pois bastante aceptado, está incrustado aí e estamos escoitando a este home, pero non é este home. Se fora este home solo, non habería problema. O problema é que na sociedade isto é o que realmente están pensando moitos, pero non homes maiores como estes que ten a muller calada, pois os xóvenes, os rapaces xóvenes, tamén teñen estas actitudes, estes comportamentos violentos, non? A min pareceme que no medio que se moven estas persoas tampouco hai moito quen lles diga que polo menos cando teñan un micro diante que non o expresen, aínda que hai liberdade de expresión, pois isto a min pareceme que isto ten delito, vamos, o falar así deste xeito. Rosa, nestes momentos, perdona, nestes momentos cantas mulleres están acollidas ou de cantas mulleres estades pendentes neste centro de atención de mulleres maltratadas de Vigo? Vamos a ver, nós somos a rede de mulleres contra os malos tratos. O centro de acollida é un centro de emerxencia que nós o que facemos co centro de emerxencia é colaborar con elas. Mañán mismo estaremos nos xulgados acompañando a mulleres, que hai xuicios, e atendendo as mulleres e tratando de rehabilitalas e de facer moitísimo traballo que facemos en torno a muller que padece violencia de xénero, non? Que está pasando? Vamos a ver, siempre que abordamos este tema, que tiene un carácter prácticamente de epidemia social, yo coincido plenamente con lo que decía la juez Paz Filgueira, de que el feminicidio es solamente la punta del iceberg de un fenómeno mucho más amplio, ¿no? Que es el que explica que haya 150.000 denuncias cada año, todos estos datos, ¿no? Hay una cierta impotencia porque ya son muchos años trabajando sobre este tema, hay legislación sobre este tema, hay avances en temas de protección y sin embargo esto no cesa, ¿no? Y respondemos a esta epidemia
con más campañas, con intentos de concienciación, y al mismo tiempo comprobamos, por ejemplo, como se subrayaba, que entre los jóvenes la violencia, el machismo se incrementa, y a veces bajo formas que todavía son más graves que en sus padres, ¿no? Entonces, evidentemente, yo como desde el campo de la clínica, ¿sí? Tengo que pensar que hay algo que nos alcanza. Si además sumamos a esto el hecho de que, por ejemplo, en países que llevan muchos más años, ¿no?, trabajando en políticas de igualdad, como son los países nórdicos, más o menos triplican el índice de feminicidios que existe en España, hay algo que no se entiende bien. Yo creo que esto apunta también a otros elementos que desde la clínica se observan. Este hombre, Al que acabamos de escuchar, dice que el problema es que la mujer ahora habla. No está callada. Evidentemente, yo creo que hay razones sociológicas y razones psicológicas que explican que esta plaga no se detenga. La sociológica es que evidentemente ha habido cambios importantísimos en la mujer, en nuestra civilización, y esos cambios no han ido acompañados de cambios en el varón. Que considera vostede que habería que facer? Estamos apuntando alguna cousa, pero por onde habería que empezar? Hai o compromiso axeitado por parte das institucións, por parte de toda a sociedade para abordar isto de un xeito multidisciplinar, esa palabra que ás veces se utiliza para non decir nada, pero que supoño que é a solución final deste asunto. Que temos que facer, Suiza? Se está falando moito da educación no eido familiar, é evidentemente que iso é importantísimo, algo que non se pode descartar, pero non olvidemos que o primordial, o elemental, para poder erradicar e poder enfrentarse ao fenómeno é suprafamiliar. É unha responsabilidade dos poderes públicos que apunta a Constitución a protexer a familia, a amparala e potenciar as denuncias e visualizar os maltratos en todas as súas manifestacións, non só o estado de morte, insisto, que parece que é o único que existe, que parece que nos chama a atención, pero existen moitos máis casos moi difíciles de gestionar emocionalmente para as vítimas, a imposibilidade de recuperarse integralmente, e os poderes públicos deben realizar unha labor integral, que esta é unha palabra moi usual, que non sei moi ben que implica, pero integral todos os niveles, de igualdade, de emprego, económica, educacional, fomentar, gubernativo, judicial, policial, pero eso supoño, Suiza, que para facer todo eso requiere unha concienciación previa. Estamos concienciados de que este é un problema e de que temos que resolvelo? En absoluto e a ningún nivel. As mulleres son persoas, ou somos persoas de segunda categoría, que non lle quepa dúbida a ninguén, que non se verbalice absolutamente, a todos os niveis. Aos homes se lle otorgou ancestralmente o poder e o goberno, e ás mulleres o amor, e isto é o resultado. Para ser investido presidente en esta ocasión no necesitaría mayoría absoluta, sino mayoría simple, le llegaría con los votos de Junts pel Sí y con 2 diputados de la CUP. Así que vamos a estar muy atentos a lo que nos cuentes, porque sigue habiendo movimientos prácticamente de última hora para tratar de determinar, como decía, si mañana Artur Mas va a conseguir ser nuevamente presidente de la Generalitat. Pido una primera valoración, empiezo por ti, Xoán Bascuas. Bueno, a verdade é que a pinta que ten o asunto é bastante dramático, non? Porque as posicións son tan enquistadas que creo que non lle queda ninguna das partes máis remedio que continuar o camiño iniciado por cada unha delas. Unha é a de non ofertar diálogo, outra é o de utilizar o Tribunal Constitucional como unha ferramenta política e outra obedecer ao Parlamento catalán. Pero o Parlamento catalán está por encima do Tribunal Constitucional? Para o que están a defender a maioría do Parlamento catalán, sí. Pero ti que pensas? Eu penso que a día de hoxe non debería estalo, non? Tamén é certo que se está habendo unha confusión importante en certas cousas. En primeiro lugar, se iguala a idea de Estado democrático, social e de dereito ao simple feito do Estado de Dereito. O Estado de Dereito é facer prevalecer a lei, correcto, e é necesario unha democracia. Pero, ollo, o Estado democrático non é simplemente o imperio da lei, é o feito político, o respeto ás maiorías e tamén ás minorías, e, desde logo, configurar acordos de maiorías. E neste caso non se está facendo, se está indo só o imperio da lei. E indo só o imperio da lei, o que se vai conseguir é agudizar moito máis o problema, non?
Bueno, enseguida vamos a hablar con Roberto Blanco Valdés también para que nos aclare lo extraordinario, la decisión que hoy tomaba el Tribunal Constitucional y otros asuntos que tienen que ver con lo que está pasando en todas estas horas, pero te busco a ti, Manuel, en estos momentos. Vamos a ver, eu unha parte comparto con Bascuas, os independentistas cataláns están actuando como se non houbera lei en España. E iso é inaceptable. Agora ben, o goberno de Mariano Rajoy está actuando como se só houbera lei, sin buscar outro elemento. Sí, pero nestes momentos, Manuel, nestes días, nestas horas... Espera que diga. Nese contexto, se uns actúan como se non houbera lei e outros só ca lei, o conflicto é inevitable. Segundo, a resolución do Tribunal Constitucional ten unha gravedade enorme, non? E é obligatorio que as autoridades catalanas a acepten, porque esa é a regla de xogo nunha democracia. Eso ten que ser o principio do asunto. Non vai ocurrir, porque os nacionalistas independentistas cataláns teñen definido unha estrategia que ten un bello título, canto peor, mellor, e van levar o conflicto ata forzar un golpe de forza por parte do goberno central, non? Eu non sei exactamente en que consiste un golpe de forza, non? Pero vai a ir máis alá. Tipo, nos digas que eso vai a acontecer, si o sea, o que sexa. Inevitablemente. Teatralizado, visibilizado como sexa, pero vai a ocurrir, acontecer. porque está dito. Creo que nesa estrategia a maior responsabilidade, sin dúbida, a ten as posicións do independentismo catalán, que se meteu nunha deriva que eu creo que ningún outro comunidade ou territorio independentista, ni en Escocia, ni en Quebec, se asumiu, que esa posibilidade de declarar a independencia dun xeito unilateral. Eso non é coñecido no dereito internacional, non? É certo que a ausencia dunha vía de diálogo, é certo que erros na xestión dun problema político real que existe en Cataluña pechou vías que empurra nunha determinada dirección, pero o quero dicir con claridade, os erros do goberno central non poden justificar que se avance nun camiño a declaración unilateral de independencia que non é compatible non só co ordenamento constitucional español, sino ca lógica do dereito internacional. Pedro. Nada que decir sobre la legalidad y el diagnóstico es en buena medida coincidente. Hoy lo que vemos es que detrás de eufemismos como desconexión, que ya lo hemos asumido y lo repetimos, y que no es desconectar un interruptor. Sí, hay un proceso también que tiene que ver con el lenguaje, de cómo se está gestionando desde el punto de vista lingüístico todo efectivamente, esto. Eufemismos y otros términos muy contundentes. Detrás de ese término lo que se ve es una cantidad de términos que son prácticamente bélicos. Sedición, insurrección, rebelión, sacar a las tropas, golpe de mano. Estamos ya casi como abocados a algo que parece catastrófico, ¿no? Cuando en realidad aquí lo que hay es un pueblo que quiere ser escuchado. Y nadie está pensando en la posibilidad, salvo alguna organización, en la posibilidad de... De todas maneras, después recuperaremos el famoso editorial que ayer publicó el diario La Vanguardia, en el que se viene a decir que en realidad el que no está escuchando en estos momentos al pueblo es precisamente el Parlamento de Cataluña. Es lo que dice, es la teoría que sostiene La Vanguardia, que los catalanes no votaron lo que se está haciendo en estos momentos, ¿no? Lo digo también porque, bueno, ¿qué es el pueblo, no? María Bastida. A ver, yo poco contacto he tenido con las leyes, ¿no? Pero sí recuerdo que en todos los momentos a lo largo de la carrera en la que tocábamos algo nos enseñaban una pirámide que era muy clara, y en lo más alto de la pirámide, en la jerarquía legal, siempre estaban las leyes que emanaban del Tribunal Constitucional. Tú puedes acatar o puedes poner por leyes del Constitucional, no. Bueno, las leyes, o sea, perdón, lo que va recogido en la Constitución, perdón, efectivamente, hablo de la Carta Magna. Tú puedes decir que hay otra ley suprema, otra ley que tú reconoces de mayor nivel, pero claro, en el momento en que tienes otra estructura. Con la estructura actual está bastante claro dónde está el vórtice o el vértice de la pirámide. En segundo lugar, puede ocurrir que haya procesos de relajación o descentralización, pues por ejemplo con el derecho laboral, ¿no? Que ha pasado de ser absolutamente autoritario y centralizado. Voy allí. A que ahora mismo todo se pueda pactar entre las partes. Bien, obviamente la cuestión territorial no entra dentro de ese proceso de relajación. Por tanto, para mí es bastante
bastante simple. O sea, si realmente hay una desobediencia y un desacatamiento anunciado, por cierto, y encima públicamente expresado, pues hay unos mecanismos legales para actuar en contra de eso. El momento del diálogo, pues a lo mejor fue y a lo mejor será, pero no es el actual. Finalmente, solo una pequeña precisión, y al hilo de lo que tú misma estabas comentando del editorial de La Vanguardia. También es cierto que hoy lo pone de relieve Roberto Blanco en el artículo que publica con vosotros. Es decir, aquí se están confundiendo cosas. El pueblo catalán sí ha hablado. Lo que pasa es que todavía no les ha dicho lo que quieren escuchar. Entonces... A ver, Manuel, esta primera valoración antes de... Bien, está ocurriendo lo que dijeron que iba a ocurrir. Es decir, hay una parte que no debe sorprendernos, salvo con que confundamos los deseos con realidades, ¿no? Que es el error del ingenuo de buena fe. Ellos habían dicho en la declaración que no iban a obedecer al Tribunal Constitucional. Entonces, por eso el argumento no es una desobediencia, es una obediencia. Aquí tenemos un problema crucial, y es que no están en nuestro código. Hay dos códigos, por lo tanto es imposible el encuentro. Ellos ya se rigen por otro código, y además un código que obliga a no detenerse, y efectivamente solo la fuerza... Ellos, ahora te estás refiriendo ahora a los diputados. A los diputados no pueden detenerse. Cuando digo la fuerza no estoy pensando ni mucho menos en los tanques ni cosas por el estilo, ¿no? Porque también quiero matizar que curiosamente esta es una sedición nueva, hipermoderna en la historia. Es decir, por mucho menos que esto, hasta hace pocas décadas habría barricadas, tiros, disparos. Es decir, realmente esto es nuevo también en la historia en este sentido, para bien, ¿no? Pero solo la fuerza de algún tipo les permite ya una salida digna. Entonces, es que si ahora dijeran, de acuerdo, como nos lo prohíbe, nos vamos para casa, quedarían como los miserables de la historia. Es que ya no pueden dar marcha atrás. Dar marcha atrás, incluso desde el punto de vista más personal, del sujeto más, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece que nunca la ilegalidad detuvo a gente determinada en un proceso, y simplemente un apunte más. Creo que el argumento no es esto no ocurre en ningún lugar del mundo, ni tampoco, ¿por qué? Porque muchas cosas no ocurren hasta que ocurren la primera vez. Off the record. Políticos que os colgáis de molinos, políticos que corréis en rallies, políticos que bailáis, políticos que cantáis y tocáis, políticos que vais en globo, políticos que jugáis al ping-pong. Sois unos aficionados. El auténtico pionero de la política televisiva tiene nombres y apellidos. ¡Qué alegría, Mariano! ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Y qué pasa, que no te dejan entrar? Desgraciadamente, hijo, ya no me creen. No, ya pareces un político. Porque tal vez puedan pensar que no, pero ya les decimos que la vida de Mariano Rajoy es muy intensa. Me levanté a las 7 y fui al dentista. Y bueno, pues fue un día muy intenso. Lo que pasa es que lo de montarse en coches e ir por el monte a toda velocidad no va con él. Después de lo del helicóptero, pues como que ya no es lo mismo. Aunque cuánto mejorarían reportajes como estos con el presidente a bordo. Vámonos, ¿viste cómo va esto? Me ha dicho. ¿Te diviertes? Mucho. Y aquí vamos hiper seguros, ¿eh? Ojo, aquí peligro. Ha sido este un año difícil. Ya que se ponen en este plan, oye, que esto sea un reality del todo y que las crisis de partido ganen un poquillo de emoción. ¿Estáis listos? Vamos allá. La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Juan Carlos. Me voy. Que al paso que van algunos, solo les va a faltar meterse en la industria de Hollywood. Y ahora sí. Off the record. Ur, Mas y Gavarró. No. S'aixeca la sessió.
Hoy hemos convocado a esta primera parte de la mesa a dos personas que creemos que pueden complementar perfectamente lo que está sucediendo en relación con Cataluña. Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches. Buenas noches. No requiere presentaciones, como tampoco requiere presentaciones Alba Nogueira, muy boa noite. Hola, boa noite. Catedrática de Dereito Administrativo, creo que digo ben. Bueno, pois a idea é facer preguntas que vamos a compartir cos dous e que cada un vai ter ocasión de contestar. Quero empezar cunha declaración que se facía Artur Mas na tribuna do Parlamento catalán, falando das legalidades, esa teoría da sustitución dunha legalidade por outra que precisamente vai significar o arranque deste cara a cara que hoxe convocamos aquí en Vía V. Escoitámolo. Una altra cosa, no es tracta de saltar-se legalitats. El que està reclamant una part molt important d'aquest país és substituir les legalitats. Una d'espanyola per una de catalana, que és exactament igual de legalitat. Pues por esta pregunta empezamos, Roberto. ¿Es legal sustituir una legalidad por otra? ¿Es legal lo que está sucediendo en Cataluña? No, bueno, es decir, la pregunta tiene una respuesta evidente. Lo que está sucediendo en Cataluña es absoluta y manifiestamente ilegal. No solo es ilegal, sino que es un acto de insumisión contra la legalidad de una envergadura monumental, ¿no? Vamos a ver, la legalidad se puede sustituir dentro de la legalidad. Es decir, uno puede crear una nueva legalidad con arreglo a los procedimientos previstos para eso. Es decir, nuestra Constitución, que es reformable en todos sus contenidos, no hay ninguna parte de la Constitución que no se pueda reformar. Pondré un ejemplo sencillo. La Constitución italiana establece que el principio republicano no se puede cambiar. Es lo que se llama una cláusula de intangibilidad. La nuestra no tiene ninguna de esas cláusulas, se puede cambiar. No hay nada intocable, digamos. No hay nada intocable. Por tanto, todo se puede reformar a través de los procedimientos previstos en la Constitución. Por tanto, esto, lo que puede hacer el presidente de la Generalitat de Cataluña, que además hay un procedimiento previsto de iniciativa legislativa de las comunidades autónomas, es presentar una propuesta de reforma constitucional. Esto lo puede hacer. Conseguir la mayoría suficiente, llevarla al Congreso de los Diputados, a las Cortes Españolas y cambiar la Constitución. Y cambiar la Constitución. Eso es sustituir una legalidad por otra legalidad. Esto se puede hacer. Lo que no se puede hacer es hacer un acto de insumisión abierta, manifiesta y clara contra la legalidad, diciendo que se desobedece, que se van a desobedecer a las leyes del Estado y las resoluciones del Tribunal Constitucional. Es una cosa insólita que, como he dicho ya en un montón de ocasiones, no tiene precedentes en ningún Estado democrático del mundo. Reciente. Ningún Estado democrático del mundo tiene un precedente en el que un gobierno autonómico haya dicho vamos a no respetar la lei. Isto é unha cosa insólita. Alba Nogueira, pódese sustituir unha legalidade pola outra? É legal de algún xeito que se está facendo en Cataluña? Bueno, eu creo que en primeiro lugar o que temos que pensar é para que sirve o dereito, e eu creo que o dereito sirve para resolver conflitos, e neste caso eu creo que o conflito é un conflito fundamentalmente político, e o dereito debe servir para encauzar eses conflitos e darlles unha solución, non para ser un muro frente aos conflitos. Entón eu creo que o que está formulando digamos, o goberno catalán en funcións, o que está a maioría parlamentar formulando aí é a necesidade de dar canalización xurídica a un ancello político, e eu creo que eso é o, digamos, o que temos en riba da mesa. Evidentemente, hai unhas canles de reforma constitucional, pero tamén hai outras cuestións que se están incumplindo neste momento. O Estatuto de Autonomía de Cataluña prevé un abano amplo de competencias, o noso Estatuto de Autonomía prevé un abano amplo de competencias que están sendo descoñecidos, é dicir que realmente temos un ordenamento xurídico que se está saltando polas dúas partes. Pero concretado os feitos concretos destes días en Cataluña, son ilegais? Eu creo que non, unha declaración parlamentaria non ten máis efectos xurídicos. A mí incluso me parece un pouco ridícula a impugnación ante o Tribunal Constitucional no sentido de que é unha declaración institucional sin máis efectos normativos, sin ningún efecto normativo incluso. Impugnar, para empezar, unha declaración que xa sucedeu e suspender algo que xa se produciu que non ten máis efectos que os puramente políticos, declarativos, escenificativos, incluso da situación, eu creo que... Bueno, pues completamos un pouco estas respostas, pode haber retruncamentos, digamos, e que a segunda pregunta que ten que ver precisamente con eso. Que foi o que se aprobou o luns? Porque hai quen considera que foi unha declaración unilateral de independencia. Na práctica, foi unha DUI, como se chama, ou non? Eu entendo que non, é dicir, avisar ou facer unha declaración institucional, posicionarse de que o Parlamento de Cataluña ten a idea de camiñar cara aí. Bueno, con plazos concretos, dentro dun mes. Sí, con plazos concretos, pero en todo caso non se produce evidentemente unha declaración de independencia, senón hai como unha especie de declaración programática dos pasos que se van dar e das normas que son precisas para dar eses pasos. Eu entendo que unha norma, perdón, unha declaración sin efectos normativos inmediatos, polo tanto, por eso me parece un pouco ridículo que o Tribunal Constitucional, incluso o Goberno, pretenda a suspensión de algo
que non ten máis efectos a posteriori. Terá efectos a posible aprobación, por exemplo, polo Parlamento da Cataluña, pois da Lei da Seguridade Social. E esa é unha canle para impugnarla, que é a vía de impugnación das normas que se entendan anticonstitucionais ante o Tribunal Constitucional, como calquera outra. Como nos teñen feito a nós coa normativa eólica, e como comprenderás, ao propio Feijóo ya impugnaron ante o Tribunal Constitucional. Roberto, ¿entiendes tú lo mismo? No, vamos a ver. La resolución del Parlamento de Cataluña es una resolución en la que esto efectivamente se hace un planteamiento de futuro, pero hay manifestaciones de voluntad de un Parlamento que son absolutamente ilegales, ¿no? Se afirma que la soberanía reside en ese Parlamento. Hay una afirmación clara de que la soberanía reside en el Parlamento de Cataluña. Hay una afirmación clara de que se van a desobedecer las resoluciones del Tribunal Constitucional. Hay una afirmación clara de que solo se va a respetar la legalidad emanada de Cataluña y no la legalidad estatal. Por tanto, eso es lo más parecido, no sé si es una declaración unilateral de independencia, pero es lo más parecido a una declaración unilateral de independencia. Es decir, es la manifestación de voluntad de un Parlamento de que va a hacer lo que claramente, taxativamente, radicalmente, no puede hacer. Es decir, no puede, porque la soberanía no reside en el Parlamento de Cataluña. La soberanía nacional reside en el pueblo español, porque así lo dispone el artículo 1.2 de la Constitución. El Estado español es una monarquía parlamentaria, porque así lo establece el 1.3, no es una república. Es decir, todas las afirmaciones que contiene la declaración son afirmaciones que están rechazando la legalidad vigente, que es una legalidad establecida en la Constitución, y por tanto la declaración prevé no solo efectos de futuro, que prevé efectos de futuro, la aprobación de un proceso, la apertura de un proceso constituyente, la aprobación de una ley de seguridad social, de una ley tributaria, sino que establece ya principios que hay que impugnar. ¿Cómo no vas a impugnar el principio de que un Parlamento se declara soberano? Es radicalmente ilegal, es radicalmente inconstitucional, porque la soberanía no puede residir en el Parlamento de Cataluña. Esto pregunto, Álvaro Nogueira, ¿dónde reside la soberanía en este caso? ¿En el Parlamento catalán o en el conjunto del pueblo español? O problema é que eu creo que non. Digamos, para matizar unha cousa do que di Roberto, o que está facendo o Parlamento de Cataluña nesa declaración son manifestacións políticas, que eu creo que neste país non son perseguibles. Poden ser, e o dixo o propio Tribunal Constitucional que a anterior declaración do ano pasado, de 2014, o Tribunal Constitucional di todas as ideas son defendibles, non temos unha constitución militante desde o punto de vista ideolóxico, de maneira que en sede parlamentaria a defensa de ideas contrarias á Constitución está totalmente admitida. Entonces, eu creo que eses aspectos da declaración que ti consideras que van en contra da Constitución, e efectivamente, cando a Constitución dice pues, que hai unha unidade indisoluble, etc., pues está claro que choca con esa declaración, pero é unha manifestación política. No, Alba, non. Vamos a ver. A afirmación do Parlamento, de que no Parlamento... Todo isto se basa nunha afirmación inicial, e que a soberanía reside no Parlamento de Cataluña. Iso non é unha declaración política, iso se pode decir fora da Cámara, incluso se pode decir na Cámara. Na Cámara alguén pode decir, e está protegido pola inviolabilidade parlamentaria, decir, eu creo que a soberanía reside no Parlamento de Cataluña. Pero iso é un acordo parlamentario, por virtude do cal, o Parlamento de Cataluña afirma radicalmente que a soberanía reside en él, e en consecuencia con esa afirmación de que a soberanía reside no Parlamento de Cataluña, se plantexa un proceso de independencia de Cataluña. Eso é manifestamente inconstitucional. Non hai... A prova de que é manifestamente inconstitucional é que a maior parte dos operadores xurídicos, os 11 magistrados por unanimidade do Tribunal Constitucional, a imensa maior parte dos xuristas están convencidos de que esa é unha declaración que había que impugnar, como finalmente se fixo, e que iba a ser suspendida como finalmente se fixo. É dicir, que non hai por donde collelo. É dicir, é un disparate político e xurídico de tal envergadura que alguén pretenda vulnerar a legalidade constitucional dunha maneira tan tosca, tan pouco, diríamos, con tan falta de fineza, ¿no? Es decir, somos soberanos, y como somos soberanos, vamos a hacer una serie de leyes para la independencia, no vamos a obedecer las leyes del Estado y no vamos a obedecer las sentencias del Tribunal Constitucional. Bueno, es absolutamente obvio que los parlamentarios que aprueban eso están protegidos por la inviolabilidad parlamentaria, yo de esto no tengo dudas, pero una cosa es eso y otra cosa es que esa declaración no sea manifiestamente ilegal y por tanto no deba ser impugnada. Es obvio que tiene que ser impugnada y es obvio que tiene que ser suspendida, como así es. Alba, en esa declaración hai dos puntos que expresamente, creo que punto 9, que expresamente se di que non se vai obedecer ao Tribunal Constitucional. Eso tampouco, crees que tamén entra dentro do terreno das opiniones? Mentras non se produzan manifestacións concretas desa insubordinación ou insurgencia, como dixo o diputado de Cataluña Sí que es Pots,
Mentras non se produzan eses actos concretos, estás perseguindo manifestacións de opinións. Outra cousa será o día en que se produza esa insubordinación activa, cousa que ten sucedido moitas veces con incumplimentos do Goberno Central de sentencias do Tribunal Constitucional e non pasou nada. É dicir, que tamén a reforma do Tribunal Constitucional, unha das cuestións que suscita é e que pasa cando incumple Rajoy a execución dunha sentencia do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional lle dá orden ao Goberno de Estado de que persiga a Rajoy, porque hai incumplimentos dos dous lados. ¿Sucede? Sí. No sucede porque no es el caso. Vamos a ver. No es el caso que a sus incumplimientos estatales da igual, Roberto. No es el caso porque la reforma se ha producido en el año 2015. Vamos a ver. Claro. No se puede poner al mismo nivel, desde mi punto de vista, Alba, y yo creo que esto es una cosa sobre la que hay un acuerdo muy amplio, ¿no? No se puede poner al mismo nivel la, diríamos, discrepancia jurídica que puede haber respecto de cómo hay que desarrollar un determinado título competencial de la Constitución, pesca, agricultura. Bueno, sobre esto hay discrepancia en todos los estados federales y hay mecanismos para la resolución de esas discrepancias en los estados federales. El nuestro prevé los recursos de inconstitucionalidad, los conflictos positivos de competencias, etcétera, los conflictos negativos. Por tanto, eso es parte de lo habitual en un estado federal, el que haya diversas manifestaciones o diversas formas de entender el reparto de los títulos competenciales. Esto ha ocurrido en el Estado autonómico español desde el inicio. Ahora mucho menos, en España llegó a haber 60, 70 conflictos anualmente, ahora hay muy poquitos conflictos, hasta que se fue definiendo con consolidando. Muchos menos, infinitamente menos. Estábamos hablando de un número de conflictos que se ha... Eu ainda fixe unha estatística e consultei os documentos do propio Ministerio de Administracións Públicas, que os publica semestralmente ou anualmente, e a época de máis conflictividade competencial no Tribunal Constitucional foi 2013 e 2012, É dicir, os primeiros anos do goberno Rajoy son os anos de máxima... Hai 3 períodos. Os primeiros anos de Aznar, os primeiros anos de Felipe González e os primeiros anos de Rajoy, de conflictos competenciais, en ambas direccións. Yo no tengo aquí ahora los datos exactos. Hice un estudio hace bastante tiempo sobre los 20 primeros años de vigencia del Tribunal Constitucional y no tengo los datos aquí. Pero en los inicios del Tribunal Constitucional la conflictividad era constante porque había que ir definiendo los títulos competenciales. No se sabía que era pesca, que era agricultura. Con Felipe González. Con Felipe González, pero despois... Os primeiros anos de Aznar e o 2012 e 2013 son moi reveladores da cantidad de conflitos competenciais en ambas direccións, do Estado contra as comunidades autónomas e as comunidades autónomas contra o Estado. Como tú sabes, también como yo, los conflictos competenciales son también consecuencia, tienen que ver también con la existencia de distintos gobiernos, de distintas mayorías parlamentarias. Es decir, que cuando las mayorías parlamentarias... De color distinto. Claro, de color distinto. Es decir, que cuando las mayorías son... Claro, hombre, es evidente. Permíteme que te contraiga nunha cousa. En Galicia en concreto, curiosamente, o momento de máxima conflictividade de Galicia co Estado é no goberno bipartito contra o goberno Zapatero e viceversa. Así que é curioso que non sempre o goberno amigo... Non eran exactamente idénticos os gobernos. No, pero además no es la norma. Eso puede haber ocurrido en Galicia, pero eso no es lo habitual. Lo habitual es que la conflictividad aumente, no solo los conflictos competenciales, sino los recursos de inconstitucionalidad, porque de hecho las comunidades autónomas presentan a veces recursos de inconstitucionalidad más. Es decir, que todas las que no gobierna el partido del gobierno... Tú sostienes que desoír al Constitucional no es igual para todo el mundo. No, pero yo creo que es importante sentarlo. Una cosa es la conflictividad competencial que existe en todos los sitios, todas las comunidades, en todos los estados federales hay conflictividad competencial y hay quien entiende que esta competencia me corresponde a mí, no te corresponde, y otra cosa absolutamente distinta es que un parlamento declare el inicio de un proceso de independencia de manera unilateral, manifestándose soberano, que no va a obedecer la legalidad constitucional y que no va a cumplir las sentencias del Constitucional. Es algo que no tiene punto de comparación. Y la prueba de que no tiene punto de comparación es la preocupación que existe en la sociedad española, la preocupación que existe en la comunidad internacional, la respuesta del Tribunal Constitucional. Todo esto es demostrativo, como es obvio, de que estamos ante situaciones que son incomparables. Pido una primera valoración, empiezo por ti, Ernesto, de lo que estamos viendo y de las lecciones que hemos recibido en la hora anterior por parte de Alba y de Roberto. Bueno, yo voy a decir un disparate tan grande como los que dice Artur Mas. Para mí, a mí no me sorprende nada lo que estamos viendo. Es decir, este es un proceso que se inició hace tiempo con una presencia del gobierno español y de las autoridades españolas meramente jugando de espectadores, donde hemos visto desde el primer momento que los soberanistas iban avanzando en su proceso, mientras el resto de las fuerzas y del Estado no hacía absolutamente nada. No podemos
podemos decir, llegados a este punto, de que estamos muy sorprendidos porque se haya declarado la independencia en el Parlamento, porque esto se dijo en esta mesa, en esta misma mesa. No somos ningunos, no somos aquí grandes gurús ni grandes analistas. Tú habla por ti. Yo no, desde luego. Pero no somos grandes gurús ni grandes analistas. Hemos dicho que sí iba a llegar a esto. Y entonces, cuando el presidente del gobierno dice que no va a mirar para otro lado, debe de ser que reconoce que ha estado mirando para otro lado, porque si no, no debería de hacerlo. Entonces, no me sorprende nada de lo que estamos viendo. Pilar García Negro. Empezo polo final. Sexa cal for a desembocadura inmediata deste proceso, a cuestión catalá non vai finar en absoluto, porque responde a toda unha acumulación de feitos obxectivos que se transmutaron e que se encarnan nunha conciencia social e cívica abundantísima. E quen coñeza algo de Cataluña, e eu coido que coñezo algo, é variado, non só de parte, coido que podo facer taxativamente esta afirmación. A partir de aí, eu digo así tamén de solemnemente. O autonomismo finou. A profesora Alba Nogueira referíase, aplicado aquí a Galiza, declinado desde a Galiza, até que ponto é inútil, inane e absolutamente inservível unha armazón autonómica que está non só inaplicada, senón absolutamente subordinada a directrices do Estado, das institucións do Estado, da Unión Europea e do goberno español, e por riba cun goberno galego absolutamente servil. En terceiro lugar, Cataluña é unha nación que ten, como Galiza é unha nación, Cataluña ten unha lingua, ten unha historia de seu, ten unha cultura propia, por certo, moi oreada ou moi ventilada a respeito de outras moitas, porque todas as culturas somos mestizas. Cataluña ten unha economía que se defendeu por ela propia e Cataluña ten unha historia autonómica pactista, de acordo continuado, até que, desde a propia Cataluña, advirten que se acabou o modelo, que non dá máis de sí, que non hai cereixas que podan arrincarse ou que podan sacarse da cerdeira, en absoluto. E aí é totalmente ao contrario o plantexamento, segundo eu vexo, a respecto de como a prensa española mayoritaria e a política española mayoritaria están analizando. Naturalmente non é que o señor Rajoy fabrique independentistas en absoluto. Para nada comparto ese criterio. O señor Rajoy e o goberno español son os que están utilizando toda esta cuestión catalá para a política tradicional española, por certo, de palo e tente tieso, para non falar e para escudarse nesa cerrazón que ten a súa orixe na Constitución española. E eu recordo, porque o nacionalismo galego xa o dixo desde o comezo do proceso constitucional, que a Constitución española actual era e continúa sendo un corsé de ferro para lexítimas aspiracións nacionais das nacións que o compoñen, e que aí está o problema. Mantén a armazón da unidade indisolúvel franquista. Esto sale hoy por la tarde en algún periódico, ¿no? O sea, la posibilidad de que... Que hay una parte de convergencia, por ejemplo, que no está de acuerdo. Una parte de convergencia que está absolutamente pasmada con lo que... con el punto al que han llegado las cosas. ¿Segundo escenario? O sea, el segundo escenario sería el que eso no cuajara, y nos encontraríamos a un presidente en funciones de la Generalidad o de la Generalitat, que estaría prácticamente obligado a iniciar todo el proceso que se pactó previamente el día 9, me parece que fue lo de lo cual significaría que tendría que empezar a dar los primeros pasos para una agencia tributaria catalana y para un Instituto de la Seguridad Social en Cataluña, lo cual está taxativamente fuera del marco legal. En cualquier caso, un gobierno en funciones no podría llevar a cabo, por eso la urgencia que tienen de que se desatasque el gobierno. Podría llevarlo, ¿por qué no? Bueno, ellos mismos... O sea, iniciar el proceso ellos lo podría mismos hacer. han dicho, desde la CUP y desde Junts pel Sí, que ese proceso, esos plazos que se marcan en el acuerdo del lunes, empezarían a contar una vez que se constituyera gobierno, no desde el lunes, sino desde que se constituya gobierno. Decía, yo creo que a estas alturas esto está, o sea, tienen, digamos, al presidente obligado a dar más señales de lealtad.
digamos. Y después, digamos, o sea, que en el caso de que se hiciese algún paso en este sentido, eso significaría automáticamente una reacción de signo contrario desde Madrid, desde el Constitucional. Y después, digamos, a mí hay dos piezas aquí que son fundamentales, ¿no? Que yo las veo como fundamentales. Una de ellas es el papel de los Mossos d'Esquadra. Es decir, está claro que el imperio de la ley, vía policial por la brava... Tú pronosticas, por lo que veo entonces, una intervención de los Mossos. Si efectivamente se dan los primeros pasos de lo que es el proyecto independentista, es decir, de la Agencia Tributaria y del Instituto de la Seguridad Social, o sea, forzosamente tiene que haber una intervención policial. Hombre, sería políticamente muy conveniente que fueran los Mossos d'Esquadra y no otros cuerpos... no la Guardia Civil. Que no la Guardia Civil o la Policía Armada. Podemos hablar también de sustituir la legalidad española por la legalidad de los 8.000 y pico corporaciones locales que hay en España. O sea, podemos llegar a ese extremo, ¿no? A mí lo que me llama la atención de todo este proceso, por llamarme algo la atención, aparte de que me cansa, pero hay que estar en el tema, es primero el poder enorme que está cogiendo la CUP en todo ese tinglado. Me preocupa ese tema porque ha llevado a que un grupo de 10 personas, que representan menos del 9% de la población catalana, esté manejando a 7,5 millones de catalanes y al 20% más del PIB nacional, ¿no? Del PIB del Estado español. Ese tema me preocupa. Me preocupa luego hasta qué punto puede llegar una persona, incluso formada como puede ser este señor Mas, hasta qué punto de indignidad, de ofrecerse como florero de un hipotético gobierno para pasar la historia o para envolverse en una bandera que le permita ocultar pues, problemas de posible corrupción, por ser un poco elegante en el tema. Otra cuestión que quiero llamar la atención es la novedad del fiscal, creo que de la Audiencia Nacional, apercibiendo o avisando o diciendo o ordenando a las Mossos d'Esquadra de la Generalitat de que estén atentos a cualquier síntoma de sedición. A todos. Bueno, en general, pero, sí, en general. Ya, pero en principio parece que son los que han reaccionado, ¿no? Otro detalle que quiero destacar es el apercibimiento del Tribunal Constitucional, que es una novedad, evidentemente, que no es exactamente lo que pedía en el recurso del Gobierno Central, pero que es una novedad. Y otra cosa que también quiero destacar es la editorial de La Vanguardia sobre reconducir la situación. Este último detalle me parece, en principio, un poco positivo, porque el papel de los medios de comunicación en Cataluña ha sido, en mi opinión, deplorable. El papel de las organizaciones patronales y sindicales catalanas también ha sido deplorable, por no hablar de los políticos que, evidentemente, son absolutamente... no llegan al tobillo del pueblo catalán. Dicho esto, y déjame que te diga un par de cosas más, yo hasta hace unos años me creía que yo era experto en algo. Pero ahora soy consciente de que no soy experto en nada, y menos en cuestiones de política o de derecho, porque acabo de escuchar a dos personas que para mí me merecen no solamente mi cariño, sino también mi respeto. Off the record. Esta noble actividad llamada política... La concesión de las listas de los partidos siempre supone rupturas de amistades, dramas, puñaladas de todo tipo. ¿Qué lo sabes por experiencia? Sí, lo sé por más de una experiencia. Está últimamente en modo máxima intensidad. Decía Lenin que hay siglos en los que no pasa nada y semanas en que parece que pasa un siglo. Aunque los viejos hábitos continúan, aunque sea en forma de lapsus. Yo lamento que desde el Partido Socialista, una voz destacada como la tuya, aproveche una circunstancia como esta para decir que la culpa la tiene Zapatero, que la culpa la tiene Rajoy. ¡Ay, qué fallo! Y a veces a algunos se le escapa hasta algún truco. Contéstame só unha pregunta. Tú crees que hai que cumprir as leis? En Cataluña non se pero contéstame si ou non, coño, é unha pregunta fácil, que se lle pode facer a calquera. Tú crees que hai que cumplir a lei? Bueno, el caso es que recogíamos el guante y hacíamos esta encuesta en Twitter. Hay que desobedecer las leyes y no sabemos cómo, pero Roberto se enteró del resultado y bueno. Excelentes é que se mire para outro lado e que se intente solucionar iso que é político, es que é política desde as instancias judiciais. E que van...
Pero bueno, ¿qué me dicen de ese momento en el que alguien te dice? La gente cuando yo decía que íbamos a conseguir 6, 7, 8 concejales, se reían y me llamaban loco. Ahora cuando digo que Democracia Cristiana vamos a conseguir mayoría absoluta en el 2019, nadie se ríe. Y ya sabemos lo que nos pasa a los seres humanos cuando alguien nos incita a no reírnos de algo. Nadie se ríe. Pero nadie se ríe, nadie se ríe, nadie. Por cierto, ya saben que tenemos un compañero que se dedica a unas tareas muy concretas. Bueno, hemos hecho un experimento hoy, así que nuestro compañero Saúco Fernández... Bueno, pues el trabajo, el experimento de Saúco Fernández. Bueno, pues es hora de mostrarles cómo trabaja Saúco Fernández en nuestra redacción. Gracias a Saúco Fernández que hizo este trabajo, este experimento ese por la tarde. Está vivo. Está vivo. Está vivo. ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Saúco, tranquilo, tranquilo. Por favor, que alguien lo calme. Hay que ver qué nervioso se nos pone siempre cuando se pone a experimentar. Y hablando de ciencia, experimentos y demás, qué gustico da hablar de ciencia y desmontar mitos. Que a exposición á radiación dun teléfono móvil produce un aumento de temperatura de ata 1 grau, que é totalmente asimilable polo organismo. Unha persona calva ao sol ten un aumento de temperatura moito maior, non é ningún problema. Así, sí. Non, porque se agora, por exemplo, se plantexa un referéndum para decidir que facemos coa homeopatía. No, por favor, no más. Dejémonos de referéndums, que con uno ya nos va llegando. Off the record.